Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión te quiero presentar algunas historias que nos cuenta nuestro amigo Chemo San Juan de viva voz de él. Espero sean de tu agrado y si es así, no olvides que puedes suscribirte a nuestro canal para que puedas seguir escuchando muchas más historias como estas. Amigo Guerrero de Luz, buenas noches. Amigo Chemo San Juan, muy buenas noches. Es un placer para nosotros tenerte en esta noche aquí y que nos cuentes alguna anécdota de las tantas que has vivido a través de este tiempo que te has dedicado a lo paranormal. Claro que sí, amigo. Antes que nada, un saludo a todo tu público, a toda la gente del continente americano, a Sudamérica, hasta donde llega la frecuencia. Me presento, soy Chemo San Juan. Soy una persona que desde la edad de los 7 años tiene eventos paranormales. He tenido encuentros con seres descarnados, con personas que pues ya no tenían vida. Al día de hoy pues ya tengo más de 25 años escribiendo en un diario todo esto que me ha pasado y a la vez recapitulando en los pueblos o en las ciudades a personas que se acercan a mí para contarme sus eventos reales con brujas, con nahuales, con duendes, con brujería, con muchas cosas. Y así los hacemos público. Estoy a tus órdenes para lo que quieras preguntarme. Amigo, ¿crees que en esta noche nos puedes compartir alguna historia referente a estos seres híbridos llamados nahuales? Claro que sí, amigo. Mira, todos sabemos que el nahualismo o el nahual totén comenzó desde la época prehispánica con los toltecas, con los aztecas, con los mayas. Lamentablemente a la llegada del hombre europeo, cuando ellos llegaron a conquistar, pues trajeron el paganismo, la brujería, las artes oscuras, y al nahualismo lo convirtieron o lo mezclaron, pero con una brujería del continente europeo, y fue allí cuando se salió de control esto, e invocaron al diablo y hicieron pactos, porque anteriormente los nahuales eran solamente espirituales, eran personas que dejaban su forma física y obtenían un espíritu de un animal, pero con la llegada de los hombres blancos o el europeo, comenzaron a reencarnar en diferentes animales, pero lamentablemente para hacer el mal. Todos sabemos que hay tres tipos de nahuales, que está el nahual malo, el bueno y el travieso. El nahual travieso es aquel que te roba las cosas, te espanta, se mete a tu casa, se lleva herramientas. El nahual bueno es aquel que se atraviesa en tu camino, te ayuda acerca de otros demonios, te protege, está contigo. Pero cuídate del nahual malo, es aquel que hizo pacto con el diablo y se dedica a enfermar a la gente, a robarse a las mujeres y llevarse a los niños. Sí, efectivamente, como mencionas, a lo largo de mi vida he tenido muchos encuentros con nahuales, pero con familiares que me han platicado. Incluso te cuento, mira, yo soy una persona indígena de la etnia otomí del estado de Hidalgo de la Huasteca. Nosotros somos nacidos en un pueblito pegado al estado de Veracruz. Mi madre es una señora que ahorita tiene 65 años de edad, pero cuando ella tenía 7 años de edad, vivió en la casa de un nahual. Te voy a narrar a detalle cómo pasó todo esto, pero antes que nada te voy a explicar por qué nosotros tenemos una famosa herencia de nahual. Esto proviene desde hace más de 55, 57 años. Te comento que en esa época, mis padres, mi madre perdió a sus padres porque ellos eran campesinos, tenían huertas, tenían posición económica porque tenían muchas tierras de cultivo. Lamentablemente en esos pueblos del estado de Hidalgo, pues se armó una revolución entre familias y apellidos y acabaron con muchos de ellos. A mis abuelos los decapitaron, los mataron. El problema fue que dejaron a los niños con vida y les dieron 10 minutos para que corrieran, de lo contrario iban a correr la misma suerte. Mi madre en ese tiempo tenía 3 hermanitos. Mi madre era de 7, el hermano de 6, la hermana de 5 y otro hermano como de 4 años que iban cargando. Se fueron corriendo por el monte
esperando que aquellos hombres no los siguieran para que les quitaran la vida. Y llegaron a la casa de una tía que tenían en la montaña, a la cual no visitaban, a la cual sí conocía a mi mamá, pero tenía prohibido acercarse con ella porque hacía cosas malas. Bueno, pues esa tía de la que te platico en ese tiempo tendría ella como 30 años de edad. No tenía esposo, no tenía hijos, no tenía ni familia. Vivía sola, aislada en el monte. Esta mujer durante mucho tiempo, pues vivió sumida en la pobreza, no tenía ni para comer. Pero dicen por allí que en el monte hizo un pacto con el innombrable y a este hombre o deidad o lo que sea le pidió pues la facultad para convertirse en un animal, ¿no? En un nahual. Te estoy hablando de mi tía abuela. Bueno, pues dicen que una noche llegó el demonio y hizo un pacto con ella en un dialecto otomí. Yo te voy a explicar cómo es que nos enteramos de esto. Bueno, mi mamá y sus hermanos llegaron corriendo a esta casa, tocaron la puerta, la tía abrió y les preguntó que por qué estaban alterados y por qué andaban solos de noche. Ya mi mamá les explicó que le habían quitado la vida a sus padres y que les dieron 10 minutos para correr o también a ellos les iba a pasar lo mismo. La tía estuvo a punto de correrlos, pero pues en su mente pasaba algo maligno, ¿no? Y se los quedó, le dijo a mi mamá, está bien, quédate ahí en ese rincón y ahí te duermes con tus hermanos y mañana vemos lo que vamos a hacer. Creo que esa vez llegó mi mamá con sus hermanitos a la 1 de la mañana. Pero cuenta mi madre que hacía mucho frío, ¿no? Y se dormían en el piso. La tía les dio una cobija de esas famosas de pueblo que tejen con fibras de una planta. No recuerdo bien el nombre de esa planta, pero es muy dura esa fibra. El chiste es que la cobija tenía unos agujeritos y se podía ver por allí. Estamos hablando de una época que no existía luz, ni modernidad, ni nada. Se alumbraban con velas. Bueno, la casa era como de 4 metros cuadrados, pequeñita, era de madera. Pues dice mi madre que cuando ya estaba a punto de dormir, le dijo la tía, mira Alicia, voy a tener una visita en un ratito. La verdad va a hacer mucho ruido, va a entrar. No te vayas a espantar porque si gritas, te puede llevar a ti o se puede llevar el alma de tus hermanos. Así que más te vale que les tapes la boca y los agarres porque de lo contrario, esa persona que viene a verme te va a llevar con él. Mi madre pues no sabía qué decía la tía, ¿no? ¿A qué se refería? Como a los 20 minutos de que le dijo esto, se escuchó como a lo lejos llegaba un caballo porque se escuchaba cómo pisaba. Quién sabe cómo le abrió la puerta y se metió dentro de la casa. Al estar adentro pues empezó a hablar con mi tía, porque sí es mi tía abuela, en un dialecto llamado otomí. Mi madre sí lo conocía en ese tiempo. Lo único que alcanzó a escuchar mi madre o a traducir es que la tía le decía al señor que ya estaban los niños, que le entregaba sus almas siempre y cuando le diera la facultad para convertirse en lo que ella quería, que le diera inmortalidad, que le diera fuerza, que le diera todo. Y esta persona en el dialecto otomí le dijo que estaba bien, que le iba a dar primero todo eso y que después de un tiempo venía por los niños, ¿no? Pues mi madre se espantó porque pensó que los iban a regalar. Bueno, pero de repente dice que se asomó por la cobijita esa que te dije que hicieron de fibra y por un agujerito vio que pues la tía estaba hablando con un caballo negro, o lo que se alcanzaba a ver en la oscuridad. De repente, como a los 20 o 25 segundos, jura mi madre que la tía se cayó al piso y se empezó a revolcar. Como siempre lo hemos dicho, 4 veces a la izquierda y 3 a la derecha. De hecho, comenta también que estuvo a punto de patearlos porque, ¿qué crees? Que la tía se empezó a convertir en un burro y hacía tanto ruido que los niños se despertaron y casi gritan. Pues mi madre, como pudo, les tapó la boca y los agarró para que no hicieran ruido. Mi madre alcanzó a ver cuando ya estaba convertida en burro esa señora y se salió para el monte con el caballo negro y se perdió. Te digo que ya era de madrugada. Para eso de las 5 de la mañana mi madre no podía dormir y escuchó que ya se acercaba un animal, ¿no? Que ya estaba galopando de regreso. Se asomó por la ventana y efectivamente descubrió que era su tía. Le dijo unas palabras a la tía y a raíz de esas palabras
La tía se empezó a revolcar por 7 veces y se convirtió ya en un burro y los dos salieron al monte. Recuérdate que en esos tiempos pues no había reloj, ¿verdad? Pero mi mamá calcula que eran las 2 o 3 de la mañana, algo así. Y que pues ya del miedo, porque no comprendía qué pasaba, pues no se pudo dormir. Cuando ya se iba a dormir, escuchó que otra vez se escuchaban las pezuñas o los cascos de los caballos que regresaban, y se asomó por la ventana y vio que solamente venía un burro, el cual traía un cerdo en su espalda, unos guajolotes, unas gallinas, creo que hasta un borrego traía. Pues dice mi mamá que nomás alcanzó a ver cómo el burro se sacudió y los animales se cayeron, ¿no? Quedaron ahí tirados en el monte, pero no se movían, estaban como dormidos. De repente mi mamá dijo, pues a lo mejor los trae la tía, ¿no? Porque no la vio por ningún lado. Se volvió a acostar mi mamá cuando de repente escuchó otra vez cómo el animal se metió a la casa. Se empezó a revolcar y de repente le habló su tía y le dijo con voz de humana, ¿sabes qué, Alicia? Ya duérmete, porque necesito que te pares a las 6 de la mañana, mandas a tus hermanos al río a traer agua, calientas el agua y me empiezas a desplumar esos animales, a ver cómo le haces para que les quites la vida, y el animal más grande, que es el cerdo, vas a ir a este pueblo que está aquí cerquita, le vas a decir al señor tal de tal que venga, que lo sacrifique, y que como no tenemos para pagarle, le vas a pagar con una parte de la carne que él quiera. Pues a raíz de ese momento, amigo, todos los días amanecían ahí en el pueblo, bueno, en la casa de la tía, animales. Mi mamá pensaba que la tía pues iba de madrugada y los compraba por allá, ¿no? Y ya los traía para vender la carne. Pero lejos estaba de imaginar que era la tía la que se convertía en ese burro. Y era la misma que llegaba cada madrugada con diferentes animales. Salía a robar animales noche tras noche. Así es, correcto. Todas las madrugadas se salía la tía, dejaba los animales y la tía se dormía todo el día. Amigo, ¿toda esta carne que salía de estos animales la vendía a esta señora? ¿O qué se hacía con ella? Sí, la tía vendía la carne. Mi mamá y sus hermanos ponían a hervir agua, como podían, sacrificaban a los animales, a los que más pequeños, y cortaban la carne. Y el señor ese que te decía, le ayudaba a mi tía solamente a sacrificar a los animales grandes, como el borrego y como el cerdo. Y se llevaba parte de su carne como en pago. Así es, correcto. Y daba la voz de que había carne fresca en la casa de la señora, y subían de los pueblos a comprar carne, porque la daba barata. ¿Alguna vez se dieron cuenta los ganaderos de la zona o las personas que tenían estos animales que se les estaban perdiendo? Sí se dieron cuenta, pero al principio creyeron que era un cuatrero, ¿no? Que las noches iba y se llevaba los animales. Pero también no creían que fuera un nahual, hasta que la tía solita se delató. Así pasaron los meses. Mi mamá jura que la tía tenía 7 costales de billetes y como 2 botes de monedas enterrados abajo de su cama. Porque como te lo he platicado en diferentes relatos o en escritos que hemos compartido, los nahuales y las brujas no se pueden gastar el dinero. Pueden tener demasiado, pero no lo pueden ocupar para comprar algo. ¿Sabes a qué se debe esto? ¿De que ellos no pueden gastarse ese dinero? ¿Estará maldito? Fíjate que al día de hoy yo he ido a diferentes pueblos y me he hecho la misma pregunta, pero no me la contestan. Muchos dicen que porque el oro pues es un metal de luz, un metal de Dios. Entonces los nahuales pueden tenerlo y lo pueden gastar los familiares, pero los nahuales y brujas no. Es como una maldición que tienen ellos, de que pueden tener todo, pero no pueden tener nada o comprar nada. También a aquellos les pueden comprar a estas personas o a estas bestias lo que quieran, pero directamente el nahual y la bruja no pueden ocupar el dinero. Saliéndonos de la historia que te estoy platicando, me han platicado, por ejemplo, apenas fui a Puebla y me platicaron que allá había un nahual que en una bolsa juntaba hojas secas de árbol y las convertía en billetes. Hay nahuales que se dedican a convertir dinero, pero también no se lo pueden gastar, porque cuando pagan en las tiendas o en los pueblos, horas después el dinero se vuelve otra vez hojas. En ese momento que la persona lo toma, por ejemplo, tú vas a pagar a un súper, la persona lo toma y lo está viendo como si fuera un billete real, un billete de verdad, así pues, de cualquier denominación.
Así es, correcto, pero pasan las horas y se vuelve una hoja o regresa a su estado normal de cómo lo convirtió el brujo. Esto pues obviamente es un tipo de hechizo. A mí se me hace que es un pacto que hacen con el diablo porque igual anteriormente, no sé si te acuerdas de un relato de un amigo que yo tenía, que era tan pobre que su mamá se moría por no tener medicamentos y se fue al camino a pedir un billete y se le apareció el diablo y el diablo le dijo, toma este billete, lo metes a la bolsa de tu chamarra y dependiendo la denominación del billete yo te lo multiplico por 10. Entonces este muchacho metía uno de 10 pesos y sacaba uno de 100 pesos y se hizo millonario, ¿eh? ¿Esto de dónde pasó, nos comentas? Esto pasó en Texcoco, Estado de México, y le pasó al tío de un compañero mío que es policía, y el relato se llama Ese maldito dinero del diablo, porque incluso vivió como unos 25 años convirtiendo el dinero en denominación de 10, o sea, metía 100, sacaba 1000, metía 10 pesos, sacaba 100 pesos. Todo el día estaba sacando dinero ahora sí que de su chamarra. ¿Pero él sí lo podía gastar? Ah, no, claro, sí lo podía gastar, pero entre más lo gastaba, se acortaba su tiempo de vida. Pero así vivió durante algunos 25 años, nos dices. Sí, sí, porque cuando él tenía 15 años cuando se le apareció el diablo y le dio esta facultad de hacer dinero. 15 años y falleció como a los 40 años. Falleció también camino a Querétaro, ya por Palmillas. En la autopista se estrelló. De hecho, falleció porque, ¿qué crees? Que justo a los 25 años se le apareció la viejita que le dijo que venía a cobrarle lo que le habían dado durante muchos años. Y este señor le dijo que estaba loca aquella y que él no le debía nada. El señor tenía locales en la Ciudad de México de ropa. Iba a Estados Unidos, iba también a Belice a comprar paca de ropa para venderla. Tenía muchos negocios. Amigo, ¿lo que este hombre hizo en realidad fue un pacto con el diablo? ¿O por el contrario fue el diablo el que se le apareció a él y le ofreció esto? Él lo llamó porque, te comento, mira, la mamá de este señor tenía cáncer, pero necesitaba unos medicamentos oncológicos. Estoy hablando de Texcoco, Estado de México. No recuerdo el año. Pero esta gente pues no tenía ni qué comer. Para calmar el hambre tomaban harta agua. Y cuando iban a la escuela pues se le antojaba un dulce al niño, pues no tenía ni con qué, ¿verdad? Entonces salió a la calle y dijo, espero que Dios se me aparezca y me ayude. Y si no, el primero que se me aparezca, me voy con él y pues ya lo que sea, ¿no? Le voy a dar lo más valioso que tengo, que es mi vida. De esto pues hizo como invocación al diablo y fue el que se le apareció. Fue escuchado por el diablo. Sí, correcto. Pero poco a poco fue perdiendo todo, amigo, porque antes de morir perdió 3 locales en Ciudad de México. Su casa se le quemó. Y nada más le quedaba una camioneta y tenía como 20,000 o 30,000 pesos en ese tiempo para comprar ropa en Guanajuato cuando perdió la vida. Porque el demonio mandó a uno de sus vástagos, o como le llamamos a otro de sus demonios, para que le cobraran con la vida de esta persona. Y sí se murió. Durante mucho tiempo hemos leído y escuchado historias que cuando alguien hace un pacto con el diablo, nunca acaba en nada bueno. Correcto. Mira, lamentablemente el ser humano siempre recurre al diablo cuando ya está al borde de la locura, cuando está pobre, con deudas, siente que acercándose a él va a salir de sus problemas, pero no se da cuenta que está empeñando su vida y al final, y al último el diablo, pues es el amo del arte del engaño, ¿no? Al final de cuentas, cuando fallece, pues ni va a descansar en paz porque va a penar en el infierno, y eso me consta por muchas personas que me lo han platicado. Lamentablemente, quien se acerca al diablo, créeme que está firmando su sentencia de muerte. Amigo, ¿qué crees que pase cuando una persona de estas que ha hecho un pacto con el diablo muere? ¿Crees que su alma se vaya directamente a descansar o se quede vagando en alguna parte de este mundo o en otra dimensión o vaya directa al infierno? Sí, créeme que sí, ¿eh? En ocasiones no trasciendes espiritualmente, te quedas en un segundo plano, tercer plano astral, pero va vagando. Es cuando se manifiestan en las casas sombras, quejidos que arañan las paredes. Es cuando tu alma, como nadie rezó por ella y tu alma fue impura,
pues se queda atrapada y jamás de los jamases va a descansar en paz. Ahí vas a estar penando para siempre. Y si por ejemplo, amigo, se le manda hacer a esta persona que falleció un novenario, misas, prenderle veladoras, aunque también otra cosa, digamos que nunca se arrepintió antes de morir, ¿esta alma puede llegar aún así a la luz? Mira, sí se puede, te voy a explicar rápido. Yo he tenido muchas conversaciones con pastores, con chamanes, con seres de luz, con curanderos, con adoradores de la Santa Muerte, y casi todos me explican lo mismo. Mira, una persona si fallece por enfermedad, y si esta persona pues no fue mala y no hizo cosas o actos malos, pues como a los 8 meses su alma descansa en paz. Si una persona fallece en un accidente automovilístico o balaceada, un ejemplo, esta persona va a tardar de 18 a 24 meses su alma en trascender, en buscar un segundo plano, tercer plano para descansar. Pero si una persona se suicida y si esa persona también fue un delincuente y acabó con la vida de muchas personas o trabajó la brujería, pues esta persona difícilmente va a descansar en paz. Las personas que se suicidan y las personas que dañan a otras personas con brujería prácticamente jamás obtienen el descanso eterno, al menos de que recen por su alma y la rescaten de las sombras. Igual por ahí tengo un evento que le pasó a un familiar mío hace ya como unos 13 años, y me consta, fuimos unas 40 personas que lo vivimos en carne propia. En serio, si me lo hubieran contado a lo mejor no les creo, pero nos pasó, y nos pasó en Iztapalapa, Ciudad de México, y es referente a lo que me estás platicando. Es muy interesante esto, no sé si te lo pueda contar. Por supuesto. Mira, allá como por el año 2011, 2012, sí. Íbamos a tener nosotros una fiesta de primera comunión de mi hija. Esto lo voy a contar con todo respeto para mi comadre y mi compadre, sin mencionar sus nombres para no lucrar con esto. Claro que sí. Bueno, entonces lamentablemente pues su hija de ellos tenía problemas emocionales y se suicidó. Como a eso de las 8 o 9 de la noche pues se ahogó, ¿no? Y nosotros no sabíamos, estábamos hasta acá, hasta Zumpango. Ya cuando nos hablaron por teléfono de que se había quitado la vida, pues de volada fuimos para allá, a Iztapalapa, nos hicimos varias horas y llegamos, ¿no? Pasó el primer año y se manifestaba en la casa, en sombras, hablaba y todo eso. Lo que me molestó es que el padre no quería hacerle una misa de fin de año porque decía que las personas que se suicidan no tienen perdón de Dios y no merecen una misa. Un padre católico te dijo eso. Bueno, hicimos lo posible por hacerle su misa de fin de año, pero ahí pasaron cosas impresionantes. Por ejemplo, me acuerdo que era un sábado, eran las 3 de la tarde, habíamos como 30 personas rezando, cuando de repente entró de la calle una persona que nadie conocía, o que yo no conocía, se sentó al lado de mi comadre y le dijo a mi comadre: ya no me llores, por favor, solo te pido que me perdones porque estoy en un lugar donde no puedo descansar, no tengo descanso eterno, no tengo el perdón. Por favor, perdóname para que ya pueda descansar en paz. Cuando escuchamos eso, el padre se quedó con la boca abierta. Mi esposa y mi hija se espantaron porque no sabíamos qué estaba pasando. Después la muchacha se desmaya y en el momento que se desmayó, pues mi comadre le dijo: yo sé que eres tú, yo sé que te estás manifestando en el cuerpo de esta persona y pues sí, discúlpame, ¿no? A lo mejor por lo que hiciste, pues yo no te he perdonado y tú no descansas en paz. Te pido de favor que descanses en paz, que busques la luz. Yo, tu madre, pues voy a hacer lo posible por perdonarte, discúlpame y por favor ya parte, descansa. Pues me creerás que como al minuto la muchacha regresó en sí, que se había desmayado, se paró como si nada, como si no nos conociera y se salió. Créeme, amigo, que desde allí no quise grabarlo. Yo tenía la oportunidad de grabarlo, no quise grabarlo por respeto a la familia. Pero esa fue una manifestación de una persona que buscaba luz y descanso eterno porque por su acto de suicidio no la perdonaba a su familia. A raíz de eso descansó en paz y al día de hoy
Ya no se ha manifestado, ni ha movido muebles, ni ha apagado luces, ni otra cosa. Y con eso estoy dando fe y testimonio de que existen las personas que no descansan en paz, por lo que te estaba comentando del suicidio. Me dejas con la piel de gallina, amigo, con esta historia. O sea que la hija de tu amigo se manifestó en esta mujer joven para, digamos, pedir que ya la perdonaran para poder ella descansar en paz. Así es, una mujer como de 20 años y ella tenía como, me acuerdo que 16 años o 15 años, estaba muy chiquita. Sí, muy joven aún. Se Ajá. manifestó en esta persona, entró, se sentó al lado de tu comadre, o sea, de la mamá de la niña. Así es, correcto. Te digo que el padre que no quería hacerle la misa, que por cierto cobró bastante dinero por hacerla a fuerzas, quedó impresionado de lo que sucedió allí. Como esto que te estoy platicando, nos han pasado muchos eventos. También a mi esposa. Te platicaba en la mañana que mi esposa vivía en un vecindario de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, y jugaba con un niño que siempre tenía encerrado su mamá. Pero jamás imaginaban que este niño ya no tenía vida, ya tenía muchos años de haber muerto. ¿Cómo fue que comenzó este suceso? Sí, mira, te estoy hablando de el año de 1990. Mi esposa tendría como 7 años de edad. Ellos vivían en Ciudad Neza, allá por un mercado que se llama el 2 de abril, me parece. Bueno, me platica mi esposa que vivían en un vecindario que tenía como 5 departamentos. Mi suegra, que en paz descanse, pues iba a trabajar y encerraba a mi cuñada y a mi esposa para que no se salieran, ¿verdad? Entonces, pues mi esposa se saltaba por la ventana con su hermana y se subían a una azotea a jugar, al tercer piso, al último piso. Pues siempre veían que había un niño llorando en un departamento. El departamento estaba oscuro, pero jamás veían que saliera la señora o el papá del niño, ¿no? Entonces mi esposa se compadecía y lo invitaba a jugar. Le decía al niño, a ver, véngate por la ventana también y vámonos a jugar porque se ve que tus papás no te ponen atención. Y el niño le decía, sí, gracias. Pues el niño se salía con mi esposa, con mi cuñada, y se iban a brincar a la azotea, jugaban a las escondidas y todo eso. Dice mi esposa que sí estuvieron como por 6 meses. Que cuando ya sentían que llegaba la mamá de mi esposa, pues se bajaban y cada quien se metía a su departamento. Y mi esposa veía muy flaquito al niño y le decía, ¿qué comes? Nada, es que mi mamá no me deja de comer. Pues le daban de comer al muertito, amigo. Así estuvieron mucho tiempo hasta que un día llegaron más tarde de lo normal a meterse a su casa y mi suegra llegó y les pregunta, ¿qué hacen afuera? No, pues es que estamos aquí jugando con el niño. ¿Con cuál niño? Con el niño de ese departamento. Y le dice a mi suegra, a ver, hija, están locas. En ese departamento no vive nadie. Sí, mamá. Siempre hay un niño que luego está llorando, está triste o tiene hambre y hacemos que se salga por la ventana y nos ponemos a jugar con él. A ver, vénganse para acá. Y se fueron y checaron la ventana y todo, pues la casa estaba vacía, amigo, no había nada. Había ropa vieja, muebles viejos. Y que le preguntan al otro día a la señora de la renta, oiga señora, ¿en este departamento quién vive? La señora se puso nerviosa y dijo, no, nadie. ¿Cómo que nadie? Dicen mis hijas que siempre hay un niño que dejan solo sus papás. ¿Cómo es el niño? No, pues es como de 5 años, así güerito, flaquito, que se pone a llorar la señora de la renta. Y le dice, no me diga que es un niño así y así. Sí. Ay, señora, disculpe, pero creo que están mal. Porque ese niño, antes de que ustedes llegaran, se cayó de la azotea y cayó de cabeza y se mató. Mi esposa y mi cuñada jugaban con un niño o con un desencarnado que ya no estaba físicamente en este mundo. Él aún vagaba aquí. Hasta de día, amigo, fíjate. Estas niñas lo veían en ese tiempo pues una persona normal, o sea, un niño normal, no le veían nada extraño, supongo, ¿o sí? Y solamente lo veían triste y flaco, pero normal, jugaba con ellas y brincaban y todo. Lo llegaron a agarrar de la mano y pues sí sentía que estaba frío, ¿verdad? Pero pues, ¿qué van a saber los niños a esa edad? Exactamente. Entonces nos queda claro que este tipo de situaciones, por ejemplo, este niño, haciéndole algunos rezos, misas, veladoras, ¿sí pudieras llevarlo a la luz? Sí. Mira, como te comenté al principio, tengo muchas
familiaridad con gente que se dedica a la curandería, con gente que se dedica a la magia blanca y todo esto, y ellos me han platicado que cuando tú quieres hacer descansar a una persona o quieres acercarla a la luz, más que nada a un espíritu, perdón, tienes que hacer el siguiente proceso, mira. Se recomienda poner una veladora blanca en un vaso. De allí, poner un vaso de agua con una cucharadita de sal. ¿Para qué? La luz o la luz de la vela atrae a los entes, tanto buenos como malos, y los acerca. El agua con sal encapsula a los espíritus, tanto buenos como malos, y los encierra. La sal no permite que se salgan del vaso de agua. Por eso cuando hay comentarios que dice la gente, oye, en el río espantan, o en los ríos se escuchan voces, llantos o la llorona, eso es verdad, amigo. En las zonas con agua, tanto en ríos, lagos como en pozos, espantan mucho. ¿Por qué? Porque el agua atrae a los espíritus. Y lo mismo pasa con este vaso con sal. Muchos curanderos trabajan con 8 vasos, pero ellos le llaman su cofradía, me parece, algo así por allí. Pero en cada vaso encapsulan espíritus para trabajar con ellos. Pero en este caso, si tú quieres, hacer descansar a un espíritu que está en tu casa que te molesta, prende la veladora, pone el vaso con agua con sal. Cuando se acaba la veladora, vas a ver que el agua con sal se puso turbia, sales al patio y la tiras, y así estás sacando a los entes o a los espíritus y les estás dando luz, si es que son buenos. Si son malos, los estás retirando de tu hogar. Entonces sí hay formas de hacer descansar a los espíritus, pero debes de saber cuándo, cómo y de qué modo, porque al final de cuentas hay espíritus que solamente te pueden engañar y te pueden arrastrar con ellos. Amigo, me gustaría regresarme un poquito a la primera historia que nos estabas contando. Sí, amigo, claro. No sé si aún haya parte de la historia que te faltó contarnos, en donde tu tía llevaba los animales, vendía la carne. Sí, amigo. Era muy larga, pero la voy a resumir para que se entienda más. La tía tenía 7 costales escondidos abajo de la cama. Y una vez le dijo a mi mamá, tía, ¿me puedes dar dinero para ir a comprar tortillas y leche y huevo para mis hermanos? No, vete al monte y junta el frijol que dejan los campesinos. Pues mi mamá se iba al monte y juntaba 1 kilo de frijol o 1 kilo de maíz para hacer tortillas como en 4 o 5 horas, porque era granito por granito. La tía era bien malo con ellos. La tía solamente los utilizaba para hacer dinero y los estaba preparando como para entregárselos al diablo. Porque la tía hasta ese momento tenía la metamorfosis para convertirse en animal, pero no tenía lo que ella buscaba, lo que era poder, fuerza y muchas cosas. Bueno, así pasó el tiempo y la gente del pueblo se empezó a preocupar de que un cuatrero se estaba llevando los animales. Un señor de por allí, que no puedo decir el nombre, pero se apellidaba de la Cruz, dijo, ¿saben qué? Hay un cuatrero que se roba los animales. Ya tengo listo mi machete, lo voy a esperar y voy a acabar con él. Bueno, entonces pasó el tiempo y mi mamá ya sabía cuando la tía se convertía en burro, pero los hermanitos no, entonces les tapaba los ojos y los agarraba. Cuando mi tía ya se iba al monte a robarse los animales, pues ya mi mamá se sentía más tranquila, ¿no? Porque tenía miedo de que los hermanos vieran. Pasó el tiempo y resulta que el campesino ese cumplió su promesa de esperar al famoso cuatrero, se escondió atrás de unos árboles. Antes del amanecer, a lo lejos vio que venía un burro cargado con animales. Entonces comentan que el campesino por ahí dijo, ¿no? Por ahí viene el cuatrero con los animales y trae un burro. Ahorita lo voy a esperar y voy a acabar con él. Pues el burro se fue acercando lentamente y el campesino cuando lo vio de frente, pues vio que solamente traía animales, pero esos animales no venían amarrados, venían como dormidos. Volteó para todos lados y no veía al dueño del burro. Pues estaba sorprendido y dijo, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo es que tantos animales en el lomo de un burro y no se caen? Cuando el burro llegó a donde estaba el campesino, ¿qué le dice el burro? Por favor, quítate de mi camino, que no te quiero hacer daño. Cuando el campesino escuchó que el burro hablaba con voz humana, dijo, ah, carajo, es un nahual. Pues sacó el machete con mucho miedo y hizo un bloqueo. Como ya sabía que era un nahual y allí en los pueblos sabemos cómo bloquear a los nahuales, pues lo que hizo el campesino fue
a hacer una cruz espiritual en el aire con el machete. Formó los 4 ángulos, ¿no? Los 4 puntos. Cuando vio eso el burro, pues se espantó, dijo, híjole, me van a bloquear. Al momento de que el campesino dio el primer machetazo en el piso para formar una cruz, el burro se quedó pasmado. Cuando el campesino dio el segundo machetazo para formar otra esquina de la cruz, el burro tiró a los animales. Cuando el campesino dio el tercer machetazo en el piso, el burro cayó a merced para que acabaran con él. Ya solamente faltaba un machetazo para acabar con el nahual, pero pues el campesino no tuvo valor para hacerlo y le aventó el machete de lejos y que le corta las patas delanteras al burro. Pues al sentir el dolor el burro, pues despertó del trance, ¿no? Y se fue gritando por todo el monte, pero feo, tan feo que dice que mi mamá lo escuchó de lejos. El chiste de que dieron las 5 de la mañana, casi amanecía, pues no llegaba la tía, ¿no? Y mi mamá ya estaba preocupada. Ah, carajo, no llega la tía, ¿qué le habrá pasado? Cuando de repente tocaron la puerta, mi mamá se acostó con sus hermanitos, les tapó los ojos porque pensó que era la tía, ¿no? Y efectivamente la tía entró convertida en burro, pero venía llorando. Mi mamá se espantó, pensó que le había pasado algo a la tía. ¿Qué tiene, tía? Y la tía contestaba, cállate, no me hables. Pero es que, ¿qué tiene? Se ve que está mal. Te dije que no me hables. Duérmanse. Pues resulta, amigo, que ese día la tía se quedó bueno, de por sí dormía todo el día, ¿no? Pero estaba tapada con sus sábanas y las sábanas tenían manchas de sangre. Volvió a dar la noche y la tía no se paraba. Al otro día, mi mamá se levantó con sus hermanitos para picar a los animales, pero no había animales. Entonces sí se le hizo raro y le dijo, tía, ¿no voy a ir a trabajar? Cállate, no me hables. Pero tía, no hay animales para vender. Que te calles. Pasaron 3 días y la tía no se descobijaba ni se quitaba la sábana. Mi mamá se espantó y dijo, mi tía tiene algo, ¿no? Está enferma. Entonces mi mamá pues se le ocurrió ir al pueblo para hablarle a unas señoras para que le ayudaran a levantar a la tía para darle de comer y para bañarla, pero sin que supiera la tía. Pues cuando pasó todo eso, amigo, ya en el pueblo sabían que supuestamente se había aparecido un nahual y que lo habían sacado, ¿no? Con el machete, cuando eso era mentira. Porque cuando fueron a buscar el cuerpo del nahual, solamente encontraron un par de manos de una mujer, las cuales pues eran de mi tía. Entonces los campesinos dijeron, a ver, ese nahual no está, quedó con vida y al parecer es una mujer porque aquí están las manos. Vayan a todas las casas y donde vean a una mujer sin manos, avísenos para ir a acabar con ella. Entonces te comento que mi mamá fue al pueblo, se trajo a 3 señoras para parar a la tía. Y cuando entró mi mamá le dijo a la tía, tía, traigo unas señoras para que me ayudaran a pararte y a darte de comer. Estás loca, no quiero ver a nadie. Tía, parece que no. Pues las señoras, pensando que estaban haciendo el bien, que descobijan a la tía, que le quitan la sábana, y van viendo que no tenía manos. No, pues corrieron para el pueblo. Le avisaron a la gente de allá de que en la casa de la familia San Juan, pues habían una señora que no tenía manos y que posiblemente era el nahual. Tardaron media hora en subir, con lazos, con machetes, hasta con rifles, y vieron que efectivamente la señora era el nahual. Iban a acabar con su vida, la iban a quemar, le iban a machetear, pero comenzaron a preguntarse, a ver, la señora es nahual, ok, está bien, pero no acabó con la vida de nadie, ni de ningún ser humano, ¿no? Puros Los animales. niños también. Ajá, entonces tuvieron compasión de ella, ¿no? Y dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacerle una cabaña más arriba del cerro. Y se va a morir de hambre porque no tiene manos. Y a los niños pues los vamos a llevar al pueblo y ahí que se hagan cargo de ella. Pero le iban a quitar la vida, pero como no había acabado con ningún ser humano hasta ese momento, o no sabían ellos, pues le perdonaron la vida y la aislaron en el monte. Y a mi mamá y a sus hermanos los mandaron al pueblo a una casa de esas, como un orfanatorio, ¿no? Luego ahí la historia se complicó más porque resulta que te estoy hablando de... ¿Cuánto tiene? Te digo que mi mamá tenía 7 años. Ponle que por el año 60, un ejemplo. 60,
Sí, por allá por el año de 1960, un ejemplo, ¿no? Bueno, pues resulta que la tía tenía 30 años de edad, créeme. Nosotros pensamos, o todos pensaron que ella se había muerto solita, y no. Porque en el año 2010, cuando yo regresé de Estados Unidos y fui al pueblo, le dijeron a mi mamá que su tía quería verla. Y te estoy hablando de que ya habían pasado demasiados años. Mi mamá se veía más grande de edad que esa señora. Y cuando le preguntó a mi mamá a la otra señora que para qué la quería, le dijo, es que te va a dar un regalo. ¿Qué regalo? Yo no quiero nada. Sí, te va a dar algo. Pensamos que le iba a dar los 7 costales de dinero. No. ¿Qué crees que le quería regalar? El don de nahualismo. Perfecto, el don del nahualismo. Que porque la tía ya quería descansar en paz, ya se sentía cansada y vieja, y ya quería fallecer. Te digo que es en el año 2010, mi mamá le dijo que no. Nos regresamos a la Ciudad de México, y como a los 3 años nos dijeron que falleció la señora, y que los pocos que la vieron juran que la señora ya se veía como de 100 años de edad. O sea que al fallecer, sí obtuvo su edad original, pero no saben quién se quedó con el don del nahualismo, a quién le pasó o se lo heredó. Pero ahí se descubrió que esta mujer se convertía en nahual porque, como no pudo entregar el alma de los niños, dicen que entregó el alma de su propia madre, acabó con la vida de su madre. Pues esta tía quedó, como ya te dije, sin manos, pero también quedó ciega. Y al día de hoy, después de muchos años, nadie sabe en dónde está enterrado el dinero, y ni nosotros queremos buscarlo, ni queremos nada. Es un dinero maldito. Correcto, maldito, y pues un dinero que viene de muchas cosas malas, ¿no? Pero viene de una bestia, de un nahual. Entonces, esto pasó en el estado de Hidalgo, en la Huasteca hidalguense, allá en una comunidad que se llama San Jerónimo Hidalgo, pegado a un lugar que se llama La Cueva. Me cuenta esta historia como si lo hubiera vivido ayer, me la cuenta a detalle, y pues es algo escalofriante, y más porque es una persona que da su testimonio de que vivió con un nahual, lamentablemente pues en malas condiciones, pero gracias a Dios sobrevivieron y vivieron para contarlo. Amigo, ¿tú crees que en la actualidad aún existen nahuales por aquella zona? Sí, y no solamente en Hidalgo, en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz. Te voy a ser honesto, mira. Yo he recibido en 24 años testimonio de 3 nahuales que son realmente auténticos nahuales, que incluso me han invitado para que yo vea cómo se transforman, pero con la condición de que yo los ayude a amarrarse. Y créeme que no he aceptado, ni he ido para allá. ¿A qué se refiere cuando dicen amarrarse? Ok, muchos tenemos la creencia de que un nahual es un hombre lobo, ¿no? Es parecido, pero no es tanto así. El licántropo es un hombre lobo y solamente en una llena se convierte en una bestia. Por supuesto. Ajá, y el nahual no, hay nahuales que en el día, en la tarde, en la noche se convierten en animales, y no solamente en lobos, en coyotes, en perros, comúnmente en tigres, pero estos al momento de convertirse en un animal, en una bestia, ya no razonan y se tienen que encadenar o amarrar, porque de lo contrario pues pueden atentar contra su propia vida, contra la de su familia. Te comentaba del testimonio de un amigo que tengo en Tabasco, del cual ya le perdí rastro, que me decía que él pues heredó el don del nahualismo por su abuelo, y se dio cuenta porque amanecía en su casa y en una ocasión tenía en su boca pedazos de intestinos, los estaba masticando. Y también una vez amaneció en un corral de animales, estaba comiendo una gallina. Y este muchacho sí me decía que pues ya estaba cansado de esto, pero que nadie le creía, ¿no? Porque inclusive lo dejó su esposa y su familia lo abandonaron por todo esto, porque ellos creían que estaba loco o demente y hacía canibalismo, cuando en realidad se salía en las noches, pero a devorar animales. Pero él contaba que él no estaba consciente en esos momentos cuando él se convertía. Sí, me llegó a platicar que plenamente consciente, ¿no? Pero que sí tenía vagos recuerdos de que se veía correr en el monte, y en ocasiones como que se dio cuenta de que se estaba comiéndose a un perro, no sé, a un borrego, y llegaba a su casa todo lleno de sangre y ya sabrás, ¿no?, de qué otras cosas.
Sí, amigo, te digo que a lo largo de muchos años, pues tú sabes de lo que hemos hecho, ¿verdad? Yo tengo como unas 3000 historias escritas que no he terminado al 100% porque es muy difícil también, complicado, pero a diario me marcan 4 o 5 personas, o me llegan hasta, una vez me llegaron en una semana 500 mensajes de gente compartiéndome sus relatos. Por eso los relatos que tú has contado que hemos compartido de este lado son basados en eventos reales. Yo no comparto relatos de otras personas que no conozca o que no me consten, o de otros autores, porque realmente tenemos demasiado material para mostrarle a la gente que todo esto de lo paranormal existe. Amigo, comentabas algo anteriormente. ¿Un nahual entonces en el día también puede transformarse? Tú lo comentaste hace unos minutos. Sí, te voy a dar una explicación lógica, mira. Los brujos chamanes dicen que para convertirte en un nahual hay diferentes cosas. Tú puedes nacer siendo nahual, puedes heredar el don del nahualismo, pero también te puedes convertir en un nahual mediante un proceso en el cual, primero, si eres de pueblo, por ejemplo, debes de hacer lumbre, ¿no? Y tus papás deben de regar la ceniza alrededor de la casa. Se va a acercar un animal en la madrugada, ya sea un perro, un lobo, un oso, un coyote, lo que sea, y va a pisar la ceniza. Esa ceniza la tienes que poner a hervir durante 7 noches. Y se la tienes que dar a tomar al bebé. A la 7ª noche, el animal que pisó las cenizas va a llegar y se va a sacrificar. Le vas a tener que quitar el corazón y dárselo a masticar al recién nacido. Cuando acabe de masticarlo, cuando se lo acabe de comer todo, lo vas a tener que ir a dejar al bosque o al monte, solito, a merced de los animales. Si los animales no lo devoran, va a ser un nahual. Si los animales acaban con él, no tenía la fortaleza ni el espíritu para ser una bestia. Ese es un procedimiento que hacen mucho los chamanes de Veracruz. Pero también hay otra forma para ser nahual. Hay personas que son nahuales y no le dejan el don al hijo, ni al sobrino, ni al papá, no. Le dejan el don al primo, al cuñado, incluso hasta gente que no conocen. Porque muchas veces ellos saben que no lo van a usar para el bien, lo van a usar para el mal. Entonces te vuelvo a repetir, ya por último, también dicen los brujos chamanes que dependiendo el animal que caces con tus propias manos, sin el uso de armas, es en el animal que te vas a convertir. Anteriormente vas a escuchar relatos de tlacuaches, de ardillas, de conejos, de perros, de nahuales también que se convierten en víboras, porque son los animales o nahuales de bajo rango y son los que no representan mayor problema para acabar con ellos. Pero cuando escuches acerca de un nahual que se convirtió en oso, en jaguar, en tigre incluso, o en lobo, créeme que esos son de los nahuales más fuertes, porque no cualquiera le quita la vida a un animal de estos, y menos sin el uso de armas. Entonces todo es posible en el mundo del nahualismo, amigo, en el mundo oculto. Igual te voy a repetir que las brujas y los nahuales es lo mismo, prácticamente es lo mismo. Brujas nahuales y nahuales. ¿Por qué? Porque los dos hacen la metamorfosis híbrida y se convierten en animales. También tienen algo de parecido con los skinwalker, que están allá en la frontera. Los famosos cambiapieles o trotacaminos. También de ellos es muy interesante todo esto. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre ellos? Sé que ya casi se nos acaba el tiempo, pero al menos solo un poco, y tal vez en una segunda parte nos podrías hablar un poco más de este y otros temas. Sí, amigo, ya para acabar te voy a platicar rápido. Este año me llegaron 3 relatos de un indio que se llama Domingo. Le llamo indio porque es de la cultura nativo americana. Bueno, en épocas de la Revolución Mexicana, los nativos americanos pues abarcaban desde Dakota, California, incluso allá por Chihuahua, Zacatecas y estos estados del pueblo mexicano. Pues fueron corridos por el gobierno americano de esos años y se vinieron a refugiar a México. El presidente Benito Juárez habló con ellos y les dijo que los recibía en el territorio mexicano siempre y cuando se volvieran católicos y adoraran a la Virgen de Guadalupe y hablaran el español. Bueno, desde ahí se regaron muchas razas, ¿no? Porque si hablamos de nativos americanos hay muchísimos.
muchísimas descendencias. Pues llegó una al estado de Torreón, Coahuila. Unos pues eran apaches, aunque no me lo creas. Pues ellos llegaron platicando que escaparon de su territorio, que porque los skinwalkers se comían a sus familiares y a sus hijos. Los skinwalkers es una especie como de espíritu nahual, pero eso se convierte en venados, en perros descarnados, en animales de la naturaleza. Los skinwalkers también se convierten en brujas, pero un tipo de brujas más sanguinarias, más feroces. Y durante siglos los indios americanos han tenido batallas con ellas. Bueno, pues este indio llamado Domingo, incluso si lo buscas en redes sociales, aparecen por allí cazando unos tigres, me parece. Ellos comentaron que anteriormente la iglesia les pagaba una moneda de oro por acabar con brujas y nahuales, pero sobre todo con los skinwalkers. Hubo un momento en que los indios nativos y americanos acabaron con demasiados skinwalkers, que son, como ya te mencioné, algo parecido a los nahuales, que esos skinwalkers, aunque no lo creas, llegaron hasta el estado de Oaxaca, muy lejos de su territorio. Se escondían. Pero esos skinwalkers también salían tanto de día como de noche. Las brujas no andan de día, las brujas de día se convierten en humanos, y estos no, estos sí se convertían en animales. Hubo un tiempo en que pues mucha gente no tenía ni para comer, sobre todo en épocas de la Revolución Mexicana, y se alquilaban de sicas para acabar con estas cosas. Entonces te vuelvo a comentar, los primeros sicas de skinwalker, de brujas y nahuales, vienen de la frontera norte, y fueron nativos americanos o descendientes de los apaches, de los indios, de los cara pálida, de todos ellos. Incluso por ahí está el famoso relato del rancho Skinwalker, donde se manifestaban estas bestias, y hay por ahí muchos relatos que la gente ha compartido, y gracias, bueno, yo digo afortunadamente, este año me llegaron 2 relatos parecidos que me dan fe o me dicen que realmente estas bestias existen o existieron, y que siempre estuvieron en guerra con los nativos americanos. Por desgracia, pues nos queda muy lejos esa frontera como para que yo entreviste a uno. Esta persona que me compartió sus relatos me los mandó por WhatsApp. Y cuando le quise preguntar acerca de estas cosas, pues me decía cosas que yo no entendía, ¿no? Posiblemente tradiciones o cosas que hacían allá los nativos americanos. Pero bueno, ojalá y algún día, si es que me está escuchando por allí, me vuelva a compartir más relatos porque están muy interesantes. Amigo, creo que se nos ha acabado el tiempo en esta noche, pero como comenté anteriormente, quizá podamos tener una segunda entrevista contigo y nos cuentes muchas más historias como esta que de verdad son bastante interesantes. Claro que sí, amigo. Estoy a tus órdenes cuando gustes, nos tomamos el tiempo y platicamos para que la gente que escucha tu canal también resuelva sus preguntas, y si también tú quieres hacerles preguntas a ellos o que ellos nos quieran preguntar lo que necesiten saber, si es que está en nuestro alcance, con mucho gusto. Querida comunidad, como ya escucharon a nuestro amigo Chemo San Juan, ustedes pueden hacer sus preguntas aquí en los comentarios debajo del video para una próxima entrevista con él. Pues sí, amigo, muchas gracias. Me despido de ti, del público que está escuchando tu canal en este momento. Les pido a Dios que me los cuide mucho, me los bendiga, y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a ti, amigo, por habernos acompañado en esta noche y por haber compartido con nosotros estas anécdotas tan interesantes e impactantes a la vez. Hasta luego, gracias.